En este vídeo os voy a enseñar cómo diseñar una rúbrica que sea realmente útil. Si es la primera vez que vas a crear y utilizar una rúbrica, verás todos los aspectos que hay que tener en cuenta. Si en cambio ya la has utilizado en otras ocasiones, sabrás que no es fácil y en este vídeo todos podréis encontrar consejos para mejorar vuestro empleo de las rúbricas, incluidos los fallos más comunes o cómo solucionar problemas que todos hemos tenido a la hora de utilizar este instrumento de evaluación. Hay muchos errores comunes y muchas dificultades con las que voy a intentar echaros una mano. Aquí tenemos una rúbrica de 5 niveles. Como os comentaba en el vídeo anterior, a la izquierda pondremos los criterios de evaluación. Luego también podemos pensar en criterios que no formen parte de la calificación, pero que pueden restar. Es decir, os pongo dos ejemplos básicos. Uno sería la ortografía y otro podría ser el formato del trabajo. Es decir, estos criterios los tenemos que considerar para que den nota al trabajo, son parte de la calidad del trabajo. Bueno, pues en parte sí, claro, pero son comunes a otros trabajos que hagan. Por eso mi decisión ha sido no incluir nunca criterios comunes, como os decía, como la ortografía y el formato, pero indicar al final de la rúbrica escrito sí que las reglas con las que yo voy a calificar o voy a restar esos puntos por formato o por ortografía. Pero no, bajo ningún concepto, les van a hacer ganar nota, porque yo lo que espero es que la ortografía y el formato, por ejemplo, sean perfectos. Luego también puede haber unos criterios llave. En el anterior vídeo os contaba, de hecho esta rúbrica que os pongo de ejemplo, es de una exposición oral. Entonces, a lo mejor un criterio llave que no aparece aquí, porque yo he decidido no ponerlo, sería en relación al tiempo. Imaginemos que yo le doy 10 minutos a un alumno para hacer una exposición y sin que yo le corte, durante su exposición, pues al final tarda 15 minutos, 20, los que sean. Pues un criterio llave puede ser: el trabajo o la exposición estará suspensa directamente si el tiempo es más de 10 minutos o más de 12 si queréis ser más flexibles, ¿no? Pero puede haber ese tipo de criterios llave. También otro puede ser: imaginad que pedís un trabajo y hay uno de los apartados que al final es el más importante. Y aunque ese apartado tenga un 25% de peso, imaginad que el alumno o la alumna no lo entrega, no hace nada en ese apartado, pero en los otros apartados los tiene muy bien y la media sería un 5. Pues a lo mejor vosotros queréis considerar que sin ese apartado, que era el más importante del trabajo, no se puede aprobar. Otra pregunta sería: ¿cuántos criterios? Esta rúbrica, por ejemplo, tiene 6. Va a depender mucho del tiempo que le vayamos a dedicar en clase a utilizar esta rúbrica, hacer actividades que promuevan el feedback, tanto el que le demos nosotros como el que se den entre ellos, etcétera, etcétera. Así, como regla general, una rúbrica con muchísimos criterios puede ser más difícil de manejar, pero si lo hacemos dentro de un proceso formativo largo e intenso a lo largo del curso, de la asignatura, pues los alumnos se van a acostumbrar y va a ser mucho más fácil. Igualmente si es un trabajo en equipo respecto a si es un trabajo individual. Los niveles. Esto es una rúbrica de 5 niveles, ¿vale? Lo normal, como comentaba en el anterior vídeo, son rúbricas de 4 niveles, que son más manejables. Es como el número de criterios, pues cuanto menos número de niveles, pues también va a ser mucho más fácil. Esto estará relacionado con la estrategia de calificación, como luego voy a comentar. La pregunta es: ¿cuántos niveles ponemos? Bueno, pues a lo mejor lo más cómodo son 4. Aunque está ya 5, que es simplemente para ejemplificarlo, pero 4 es un buen número. Luego tendríamos las definiciones de calidad. Sobre esto, lo principal que habría que preguntarse es: ¿hay que poner una definición de calidad como en todas las casillas? Porque a lo mejor para algunos criterios es más fácil, pero para otros es más difícil. Bueno, hay unos compañeros que se dedican a evaluación del grupo Actitudes y ellos
utilizan mucho un instrumento que sería como la rúbrica, pero lo llaman escala graduada, en el que simplemente ellos piensan con toda la lógica que no tiene por qué haber 4 niveles para cada uno de los criterios, sino que unos pueden tener más y otros menos. Y simplemente hay unas casillas que pueden estar rellenas y otras que no. Como consejo, a la hora de crear una rúbrica, os aconsejo que tenéis todos vuestros criterios, empecéis por esa lluvia de ideas para qué criterios puedo evaluar para esta tarea y después a la hora de escribir sus definiciones de calidad, en este caso pensemos en 4, pues empecéis por la mejor. Es decir, ¿cuál es vuestra expectativa de cómo sería la descripción para que este criterio estuviera perfecto? Después de escribir lo mejor, pasaríais a escribir lo peor. Y después las intermedias. Este sería el proceso más fácil para poder escribir las 4, si fuera una rúbrica de 4 niveles, descripciones de calidad o definiciones de calidad. Mi consejo es que procure ser específico, pero sin caer en cuantificar, que es algo que nos parece súper objetivo, que nos va a facilitar la corrección, que va a facilitar la comprensión de los estudiantes, pero que tiene un peligro. Y es, por ejemplo, un ejemplo muy representativo que lo vais a ver rápido. Siempre he visto un montón de rúbricas que ponen, por ejemplo, referencias bibliográficas, y ese es un criterio. Imaginad una rúbrica de 4 niveles, y en el nivel excelente ponen, para que sea fácil, ponen cita 3 referencias bibliográficas. En el siguiente, peor, cita 2 referencias bibliográficas, cita una referencia bibliográfica, y en el peor nivel sería no cita referencias bibliográficas. Vale. Ahora imaginad que vosotros habéis puesto eso en vuestra rúbrica y un estudiante os entrega un trabajo con 3 referencias a 3 páginas de internet que además son, no sé, blogs de opinión y no son fuentes de calidad, no son artículos, ni libros, ni nada de esto. Claro, a vosotros os parecerá que eso no son fuentes de calidad, pero en vuestra rúbrica habíais puesto que el alumno cita 3 referencias. Claro, aquí empezaríamos con calidad, podríamos haber puesto, es verdad, cita 3 referencias bibliográficas de calidad, pero a lo mejor para un determinado trabajo 3 se queda corto. Sería mucho mejor que ponga más, ¿no? Y esa es una de las críticas de la rúbrica, ¿no? Que es proporcionar al alumno todo exactamente como tiene que ser, y entonces el alumno no se va a salir de ahí, no va a ser creativo, no va a hacer algo diferente a lo que le estamos pidiendo, ¿vale? Y aún así, a mí me gustaría más poner como de calidad, pues sería cita un número de referencias bibliográficas que son de calidad y además que son las suficientes como para dar un soporte adecuado al trabajo, ¿vale? Porque muchas veces, si nosotros como profesores universitarios tenemos la experiencia de que no es el número de referencias, sino que el número de referencias vendrá dado por lo que sea necesario para sustentar nuestro trabajo. Y por último, hay que revisar que las definiciones sean excluyentes entre ellas, es decir, que sea más o menos fácil escoger entre una y otra, escoger entre un nivel y otro. Y vamos a ver un ejemplo. Aquí, si leemos la definición de excelente, pues sería: la historia es muy original, así como las figuras de Acrosport. En el satisfactorio hay una historia bastante original con algunas figuras de Acrosport igualmente originales. Vale. Y yo pongo: las definiciones no son excluyentes. Y esto es porque pensad que la historia es un criterio y las figuras de Acrosport son otro. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué nivel elegiríamos si la historia es efectivamente muy original, pero las figuras de Acrosport no fueran nada originales? Claro, ahí entraría la dificultad de qué nivel escojo, ¿vale? Un ejemplo que a mí me gusta hacer, esto es de parte de una rúbrica mía, pues el criterio sería lo que está arriba a la izquierda, gestión del juego. Y ahí, dentro del mismo criterio, he incluido como varios subcriterios, como serían: se dejan claros objetivos y normas, se fomenta el dinamismo, participación y diversión de los jugadores, y se gestiona el tiempo y se organiza. Como veis, esos son subcriterios que unos pueden aparecer muy bien,
los estudiantes pueden llevarlos a cabo muy bien y otros no tan bien. Por lo tanto, lo he querido hacer de forma global, ¿no? Entonces, en la definición de calidad de excelente sería: la dirección del juego es excelente o casi excelente para que todo salga perfecto, para que todo lo expuesto en ese criterio salga perfecto. Satisfactorio, pues la dirección del juego es muy buena, aunque se identifican algunos aspectos que lo hubieran mejorado, y así sucesivamente. En cuanto a la estrategia de calificación, esta es la parte más difícil en la que podéis tener más problemas. Como veis, si utilizo una rúbrica de 5 niveles, si utilizo porcentajes, que suele ser lo más habitual, pues tengo 0%, 25, 50, 75 y 100%. Si utilizo una rúbrica de 4 niveles, como veis, la distancia entre un nivel y otro sube. Y así tendría pues 0, 33, 66, 100%. Al final, la gran mayoría de los trabajos estarían entre el satisfactorio, 66%, y excelente, el 100%. Bueno, no la mayoría de los trabajos, sino la mayoría de los criterios a la hora de corregir el trabajo a los estudiantes. E incluso pensad que si tuviéramos una rúbrica de 3 niveles, pues podría ser de 0, el 50 y el 100%. Con lo cual la diferencia es tan grande que esto se ha visto que favorece la tendencia central de las calificaciones, haciendo que un trabajo muy bueno respecto a un trabajo bueno, pues a veces no se lleven tanto en la calificación. E igualmente, obtener una nota muy buena también va a ser difícil. Como una posible solución a esto sería establecer baremos, ya fuera de porcentajes o sea directamente con una nota. ¿Vale? En este caso, como veis, en una rúbrica de 4 niveles, pues en el más bajo, el peor, a la izquierda del todo, insuficiente, podría ser que pusiéramos nosotros una nota entre el 0 y el 4,9. Y insuficiente, pues sería que nosotros escribiríamos una nota dentro del baremo 5, 6,9, ¿no? De entre 7 y 8,9 y entre 9 y 10. Esto como una idea. También, antes de seguir al siguiente apartado, esto también por supuesto lo podríamos hacer con porcentajes. Veis que es una mezcla entre a lo mejor la escala y la rúbrica en cuanto a sus niveles. Nosotros tenemos que decir por ello qué es lo que nos viene a nosotros mejor. Evidentemente la rúbrica es más detallado, nos aporta muchas ventajas, pero la estrategia de calificación puede ser un problema. Parece que este baremo puede ser una solución, efectivamente, pero también a su vez, si nosotros tenemos que corregir una gran cantidad de trabajos, evidentemente es mucho más fácil decir satisfactorio, excelente, y que esto esté asociado a un número, a una nota, a un porcentaje, como veíamos eso del 0, 33, 66, 100%, es mucho más fácil marcar un nivel y que con un Excel me dé una nota directamente que pensar en cada uno de los niveles que marco. Entre 7 y 8,9, ¿qué nota le doy? También puedo pensar en puntos extra, es decir, antes decía, la rúbrica, uno de los problemas que tiene es que está todo muy encorsetado, muy fijo, muy limitado. Es verdad que, como os comentaba en el primer vídeo, yo puedo pensar en cómo enviar un trabajo que fomente la creatividad, que no haya una respuesta única, que no todos los estudiantes tengan que hacer el mismo trabajo. Eso será una solución. Y dar puntos extra por ello puede ser otra. Si me sorprendes, te puedo dar puntos extra, ya sea como el trabajo global o para uno de los criterios que he puesto. Así, una solución a lo mejor sería tener un nivel más que incluso no tengo por qué escribir una definición de calidad, en el que consiguieran a lo mejor un 120% de la nota, consiguieran esos puntos extra para decirle al alumno, mira, si no te quedas en el excelente, con esto puedes tener un 10, pero si tú haces algo maravilloso, te puedo dar incluso más nota. Y no tengo por qué escribirlo, evidentemente, sino dejarlo pues a la creatividad o al trabajo de los estudiantes. Como otras dificultades y consejos. En primer lugar, si es la primera vez que haces una rúbrica, te aconsejo, si tienes la oportunidad, probarla con trabajos de otros años para ver cómo los calificarías, para evitar esa tendencia central, para evitar ser demasiado duro o demasiado blando. Y exactamente
te ciñas un poco a las calificaciones que habías hecho otros años, pero siendo más específico a través de determinados criterios de evaluación. Y en este caso, pues si utilizas una rúbrica, pues con la rúbrica. Yo confío bastante en ese olfato, por decirlo así, para decir, este trabajo a mí me suena a un 8. Y entonces pensaré también en ser más exigente o más blandito con la rúbrica a la hora de crear los criterios y la estrategia de calificación. Asimismo, si tienes dificultades a la hora de crear la rúbrica, no se te ocurren los criterios, te está siendo difícil como escribir qué es calidad perfecta para el criterio, te aconsejo también ver trabajos de otros años, porque viendo ejemplos de distinta calidad, rápidamente ya verás cómo vas a identificar los criterios y qué es calidad y qué no lo es, para poder definirlo en tu rúbrica. También, si la rúbrica es muy larga, pues podemos irla dando como si fuera un puzzle, proporcionando parte por parte a los estudiantes y la vayamos trabajando en clase. Por último, te dejo aquí lo que sería una escala para autoevaluar tu propia rúbrica. Por ejemplo, uno de los criterios sería número de criterios apropiado, perdón. Y a la vez he puesto como qué sería calidad en forma de una pregunta metacognitiva para que te preguntes. Y se mediría como en una escala del 1 al 5 de poco adecuada o muy adecuada. Esto sería una escala para que te pudieras autoevaluar tu propia rúbrica, además de todo lo que te he ido contando en este vídeo.